Hola, soy Mari Paz Prendes Espinosa, de la Universidad de Murcia y directora del proyecto ALTER, financiado por la Fundación Séneca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Este proyecto, centrado en las aplicaciones de las TIC para las aulas hospitalarias, organizó un seminario en diciembre de 2013 y una de nuestras invitadas fue la profesora Roser Pinto, de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien nos habló sobre enseñar y aprender ciencias en el hospital y en casa. Este es el vídeo de su conferencia que esperamos que sea de vuestro interés. Muchas gracias. Vale. No, más que nada es que como yo había hecho una presentación así como más formal, como si dijéramos, y bueno, lo que se trata es más bien de encontrar un momento para discutir lo que cada uno va haciendo y qué ideas tiene y todo esto, ¿no? Entonces yo me voy a unas cuantas de las diapositivas me las voy a saltar porque me parece que ya todos compartimos algunas de las cosas que aquí estaban previstas hablar. Algunas de ellas son estas, digamos, que no se ve, está bello. Sí, no, nada, es muy simple lo que pretendo decir aquí. Es que se trataba como de simplificar o de categorizar, como queráis llamar, el tipo de dificultades a las que se tienen que encontrar los alumnos, los niños. No sé, ¿ha cambiado? Bueno, yo decía que hay dificultades que derivan del trastorno emocional, simplemente para clasificar, derivadas de la separación de los alumnos del entorno escolar, de la necesidad que hoy no hemos hablado, pero me gustaría a mí hablar sobre ello, de la necesidad de interpretar lo que ocurre en su organismo y las preventivas de retraso escolar. Yo creo que en un aula hospitalaria, desde el currículum, desde las maestras que siguen el currículum o desde las actividades que, como Karina proponía, hay que atender, van en estas 4 direcciones. Las derivadas del trastorno emocional serán las que nos lleven pues, a la dificultad de concentración, de atención, cuando se os propone alguna cosa. Bueno, todos sabemos qué quiere decir estrés. Las derivadas de la separación del entorno escolar es el sufrimiento que tienen los alumnos de ver que cada vez están más distanciados de sus compañeros y, por tanto, que de sus compañeros de clase. Las derivadas de la necesidad de interpretar lo que ocurre en su organismo, lo cual es una fuente de temor y de miedo, por tanto que hay que atender a esta variable y, por descontado, las preventivas del trastorno escolar. Los niños disminuyen el ritmo de aprendizaje simplemente ya porque el ritmo de enseñanza es menor en los hospitales que en casa. Los hospitales o una atención domiciliaria. Bueno, es simplemente una manera de clasificar, pero que me servía a mí para decir, bueno, para cada uno de estos tipos de dificultades o de aspectos a los que hay que atender, podemos pensar, porque la conferencia sí que iba sobre TICs, la mía, qué tipo de TICs serían adecuadas, parecen que serían adecuadas, pero me gustaría también compartir después con Karina y los demás, Mejías, los que estáis más en el día a día sobre esto. Puesto que el rol de las aulas hospitalarias es evitar la marginación, puesto que el profesorado de las aulas hospitalarias o domiciliarias procura abordar el problema con un enfoque proactivo y no reactivo, que esto sí que me gustaría atenderlo porque hemos visto en los hospitales en los cuales hemos estado trabajando actitudes muy distintas entre profesores que están allí porque quieren atender a unos niños, quieren hacerlo lo más posible y inventan actividades, inventan juegos, inventan posibilidades de cosas, a otros que lo que hacen es, ¿qué ha dicho el maestro de la escuela que tenemos que hacer? Pues a ver, los libros, entonces, página 23, hoy te toca la página 23, es decir, no llevan la iniciativa, son reactivos, digamos, encima porque a veces lo hacen a desgana. Bueno, hay de todo y como siempre, pues esto.
Y lo que me pregunto yo ante esta situación especialmente es si lo que tendría más sentido en una aula hospitalaria es promover destrezas y habilidades cognitivas o manipulativos o sociales, como antes nombrabais, o seguir los contenidos curriculares tal como les vienen dados. Entonces, había propuesto algunas ideas que supongo que compartimos entre todos, pero como no lo hemos dicho, pues yo lo he anotado. Yo digo, para fomentar destrezas con aplicaciones informáticas, como pueden ser enseñarles a escribir, a contar, a idear, diseñar modelos y comunicarse en general, ¿qué tipos de cosas podemos hacer con TICs? Para fomentar los mecanismos de relacionar, recordar, resolver problemas, prestar atención, que serían nosotros, ¿qué tipos de TICs o qué tipos de aplicaciones podemos utilizar? Entonces, yo diría, cuando queramos, por ejemplo, queramos que los niños relacionen ideas, podemos utilizar el Kidspiration. A lo mejor muchos de vosotros lo estáis utilizando ya, pero es una manera de clasificar. Cuando queramos que los niños dibujen, por ejemplo, Karina debe tener 10 programas, 10 aplicaciones mejores, pero no las sabemos ahora mismo. Podemos utilizar el GCompris. Para que los alumnos sepan analizar situaciones y ver cómo se puede resolver un problema, podemos utilizar el Scratch. No sé si cuántos de vosotros estáis familiarizados. Tú vas diciendo que sí, o sea que luego nos explicas cómo los estás utilizando con los niños. Te estoy adelantando. Bueno, no sé, es lo que me toca, ¿no? Creo que empeñarse en seguir el currículum y enseñarse el currículum, que quiere decir enseñar matemáticas y lengua, porque se ve que los niños en primaria no suelen tener que aprender nada más, no es lo más eficaz, ni lo más correcto. En cambio, podemos fomentar destrezas, podemos fomentar habilidades y mecanismos cognitivos que ayudarán más a los alumnos. También podemos pensar que queremos atender las necesidades psicoafectivas, porque hay los problemas emocionales que antes hemos dicho. Entonces, también, pues, la primera cosa que siempre se dice es que el maestro lo que tiene que hacer es crear empatía con los alumnos y desarrollar confianza para que puedan expresarse y expresar sus tristezas, sus penas, sus disgustos, sus dolores, etcétera. Y, por tanto, se les propondrán unas actividades lúdicas para que rebajen este estado de ansiedad. Pero, lo cual es evidentemente muy válido y muy interesante, pero y a ello se suele atender mucho en las aulas hospitalarias que nosotros hemos visto. O sea, es bastante frecuente que los niños en las aulas hospitalarias escriban o les cuenten cuentos, narraciones en los que ellos puedan proyectarse, hagan concursos de dibujos, certámenes de cualquier cosa, para Navidad, para Todos los Santos, etcétera, o que hagan dibujos, pinturas. Todo esto es evidente, pero también tenemos que tener presente que a veces, como aquí sois expertos, no hay que decirlo, pero sí que hay que tener presente cuando hay gente joven y que no ha estado que podemos caer en sobreproteger tanto a los niños que ellos lo vivan como una compasión, que esto no les ayuda, sino que les baja la autoestima y les favorece su inseguridad. Si te tienen que proteger tanto es que no vales para nada, ¿no? Entonces, bien. Bueno, esto decía que hay muchas actividades, pero a ver, esto es lo que me interesaba expresaros. Para atender las necesidades psicoafectivas, ¿qué tipo de cosas podemos hacer?
para que los niños puedan proyectar estos miedos que estábamos diciendo, para que puedan decir lo que les ocurre. Pues darles maneras para que puedan utilizar distintos lenguajes. Será escrito, será dibujos, serán... Bueno, poner dibujos en un documento o imágenes o lo que sea. Necesitamos internet de todas formas en el hospital. Una de las aplicaciones que a mí me parece que va bien es esta de aquí, el TuxPaint. También Karina nos hará la crítica después. A mí creo que los storytellers sí que son una buena herramienta para que los alumnos puedan proyectar sus miedos o sus fantasías. Hacer que los niños escriban su historia. La historia puede ser de 4 pantallas, ¿no? Utilizando programas para muy pequeños, pensados para ellos, como los que hicieron los de la Open University, el Our Story. Creo que es una buena manera para favorecer esta proyección de las fantasías, de los miedos. Los niños no saben cómo va a seguir su vida, bueno, tampoco lo saben los médicos ni la familia, pero esto es fuente de ansiedad. Bueno, creo que también en el hospital y en casa, por descontado, mientras pueden favorecer capacidades manipulativas utilizando proyectos como el stop motion. El stop motion es este que haces animaciones poniendo como 4 o 5, ya todos decís que sí, pues muy bien. Hacer animaciones muy fáciles con pocas imágenes, pero tienen que tener cierta habilidad manual. Y para fomentar la creatividad hay tantos ejemplos que no vale la pena señalar ninguno, pero lo que sí que me gustaría es señalar una cosa, y es que decir promover la creatividad es decir que vamos a poner preguntas o problemas o proponer acciones, proponer lo que sea, que tengan muchas respuestas, que no haya un correcto e incorrecto. Quiero decir, esto es exactamente lo contrario del J-click. J-click no hay más. Bien, mal. Puntos si lo haces bien, que te pongo, puntos que te quito, etc. Esto está basado realmente en otra perspectiva de lo que es el aprendizaje. Bueno, estímulo y respuesta, ¿no? En cambio, si quieren favorecer la creatividad, hemos de proponer acciones que sean para promover un pensamiento divergente, respuestas con múltiples preguntas con múltiples respuestas correctas. ¿No estás de acuerdo? Bueno. Sí, pero desde el punto de vista lúdico, y hay unas tendencias ahora que están hablando de ludificación, o en el caso es gamificación, para mí eso pero hay gente que dice que es ludificación y no gamificación, pero realmente el término es aplicar mecánicas que se utilizan en los juegos para estimular el engagement, el enganche que se tiene con eso. Y una de las mecánicas... Sí, pero una de las mecánicas, se está utilizando ahora aplicándolos o llevándolos a incluso las mecánicas de juego, las mecánicas, la lógica, a otros sectores. Y una de ellas es el tema de educación. Pero claro, con respecto al tema de los puntos, solo matizar eso, que los puntos no tienen por qué ser demonizados en ese sentido, porque una de las mecánicas más básicas, y de hecho los profesores lo hacen cuando le ponen un 10 o le ponen un 4 o un 5, es dar puntos. Y esa es una de las mecánicas que se utiliza, las más básicas. Hay otras, hay muchas más. Pero es que es una tendencia, claro, claro. Creo que en lo que incide Rousset, es que de pronto hoy estoy cambiando el nombre de la gente y te iba a decir Dolors, pero no, lo que hiciste Rousset, una de las cosas en las que hiciste Rousset es, en J-click es punto, te lo doy y te lo quito, mientras que este tipo de programas o este tipo de planteamiento es un planteamiento muy en
¿qué consigues? Y el proceso de gamificación también tiene muchos... No, pero Roser, pero en... No, espérate, Roser, pero de todas formas, cuando nosotros le decimos a un niño, qué bien, y le ponemos una estrella dorada, el proceso más básico de gamificación era la estrella dorada de parvulitos, que a mí me encantaba que me dieran mi estimulito, lo conté el otro día. Pero entonces, en esto hay desde el extremo de, si llegas aquí, si saltas te doy una zanahoria, y ese existe tal, y eso es el proceso más básico y probablemente el más triste, pero dentro de estas tendencias de hazlo tú y llega y desarrolla tú, también hay puntos intermedios y se puede trabajar con gamificación, ni una cosa ni la otra, hay de todo. Sí, y lo de la adicción, adictos también hemos sido, en tiempos del Quijote yo soy adicta a la ducha y soy adicta a mil cosas más, y a los libros nos hicieron adictos. El Quijote se supone que se volvió loco de leer libros. Entonces lo de la adicción... Sí que... tengo mis... Tienes tus problemas con la adicción. Sí, todos somos muy adictos. Tengo problemas con la adicción, tengo problemas con la percepción de las adicciones respecto de las tecnologías. Bueno, sí, somos todos. Me parece que me han puesto algo para que no necesites esto. Digo, bueno, es un campo controvertido, yo lo sé, pero, a ver, yo ya sé que a todos nos gusta que nos digan qué bien, que los niños y los mayores, ¿no? Qué bien, que es como perfecto, felicidad, no sé cuántos, no sé qué más, un 10, un 9, pero no podemos pensar que esto va a ser el motor. Y es más, durante muchos años hemos estado con la evaluación formativa, el progreso de los alumnos, cada uno tiene su ritmo, etcétera, etcétera. De repente se acabó los ritmos, ahora hay el bien o el mal. Bien, entonces entiendo que dices ni tanto ni tan calvo, de acuerdo, pero cuidado. Y como creo que es un campo en el que pueden haber problemas, pues esto he querido decir. Bueno, aquí simplemente quería mostraros que, bueno, todos habéis nombrado ya la importancia de la comunicación de los niños con sus familias, con sus amigos, con sus no sé qué, con sus amigos, su familia y sus compañeros de hospital. Las aplicaciones que todos seguramente estáis usando, vaya, que todos vuestros niños estáis procurando que usen, son supongo estas, el Twenty, el Facebook y el WhatsApp, y esto para las redes sociales, y el Hangout o el Skype para las videoconferencias, ¿no? Para las comunicaciones, porque creo que es importante que los niños tengan también, puedan hacer comunicaciones que no sean verbales. Era simplemente una manera de recopilar cosas que todos hacéis y todos sabemos y todos de todo. He querido poner en cambio estos dos hospitales porque para mí sí que son referencia, el de Melbourne y el Great Ormond Hospital de Londres, porque, bueno, quizá porque tienen muchos recursos, o porque, sí, supongo porque tienen muchos recursos y les dan muchos recursos para que puedan utilizarlos, pues creo que consiguen unas actividades y una variedad, sobre todo de actividades, que creo que es interesante. Simplemente voy a decir una palabra más sobre esto que sí que me interesa, porque ahora voy más a mi campo. Si hasta ahora he hablado de capacidades, de fomentar habilidades, de todo esto que todos estamos de acuerdo, destrezas, etc. Y no tanto pensar en puntos concretos del currículum, es porque creo que estas habilidades también son específicamente buenas para una educación científica. En este momento vosotros sabéis que la competencia científica no se trata de pensar en qué conceptos, o no se trata esencialmente de pensar en qué conceptos son los que los niños tienen que aprender, sino cuáles son las habilidades o los skills, o como le queráis llamar, que los niños tienen que conseguir cuando acaben tal etapa, tal otra etapa.
por ejemplo, yo no sé si por aquí está tan de moda como por allí, la cosa del emprendimiento y sí, ¿no? Esto del emprendimiento. Bueno, pues yo he estado este fin de semana en una especie de congreso en la que la gente de varias empresas, de grandes multinacionales, pretendían explicar cuáles eran los skills que necesitaban. Y esto venía a cuento también de otro estudio que se ha hecho en Inglaterra sobre los skills para la emprendeduría, los skills para la formación científico-técnica, los skills y todo el mundo, ahora ya se acabó los contenidos. Bueno, también tendremos que ir a palmos, ¿no? Pero lo digo en el sentido de que están todo el día con las habilidades que se tienen que promover. Bueno, por tanto, todo lo que he dicho hasta ahora era en el sentido de promover skills, capacidades, habilidades, cada cosa se podría decir a su manera, pero bueno. Pero ahora quería ver otra cosa, y es que los niños necesitan saber lo que les ocurre. Estos miedos que a veces tienen y que no saben cuál va a ser su futuro es porque no conocen bien, no saben cuál va a ser la evolución. Y por tanto, creo que es bueno que conozcan el cuerpo humano. Y cuando yo digo enseñar ciencias en el hospital y en casa, quiero decir que los niños aprendan cómo funcionan. No hay nada que les interese más que su cuerpo en este momento. Y les estamos explicando cosas que les distraen, pero que les distraen también de su preocupación máxima, que es conocer su cuerpo. Sabemos también que hay una disminución estadísticamente significativa de la ansiedad cuando los niños conocen qué es lo que ocurre. No es porque nos tengamos que meter en el terreno de los sanitarios, que los sanitarios van a su aire, pero los sanitarios no saben cuando los niños no entienden. Podréis, los maestros que estáis aquí, dar buena fe de ello. No saben. Entonces les dicen palabras, y a veces las entienden, a veces no, pero ellos ya dicen las que creen que han de decir. Entonces lo que ocurre es que hoy sabemos que cada persona, en cada momento, nos construimos modelos de lo que ocurre, de nuestro alrededor, de lo que acontece. Y los niños, por tanto, también se hacen un modelo mental de su enfermedad, de cómo evoluciona, de qué le está ocurriendo a su riñón, de qué le está ocurriendo a su corazón, a su pie o a su pierna, o lo que sea. Entonces, creo que vale la pena, y por eso insisto yo desde las ciencias, que los niños sepan, conozcan un poco, desde el punto de vista anatómico y fisiológico, pero un poco qué es lo que tienen, cómo es su cuerpo, para que les ocurra aquello, y qué es lo que puede ser que ande mal y qué es lo que puede ser que ande bien. O sea, que el modelo mental que se construyan sea lo más ajustado a la realidad. Esta es lo que yo pretendo explicar. Y esta cita de Valdés, que por cierto todos vosotros lo debéis conocer, porque yo no sé quién es, pero me gustó, que dice: para disminuir el nivel de estrés, ansiedad y depresión deben adoptarse actuaciones educativas que no tienen como objetivo la distracción o el olvido, sino la aceptación de lo conocido. Es decir, que no se trata solamente que cuando están en el hospital les distraigamos y les hagamos olvidar haciendo dibujos, cuentos, explicándoles, sino que afrenten o se enfrenten con su propio cuerpo y su propio organismo, que es lo que les está ocurriendo. Este juego, bueno, esto es un juego especialmente interesante. Me parece que también da puntos, por cierto. No, puntos no, pero hay niveles. No, pero bueno. Ahí sí, bien. Los alumnos aquí pueden ver cuánto van progresando respecto de comprender cómo es, bueno, si quieren lo pongo, o no, es demasiado tarde, ¿no? De cómo se van construyendo. Esto funciona, ¿no? Sí.
no sé. Sí, vale, sí, vale, fuera. No, es un de estos, ya lo veréis, fuera. Vale. Bueno, y luego lo que os quería contar, espera, fuera. Yo solamente quería insistir en qué cosas puede mejorar el que los niños sepan algo de su organismo, de su cuerpo, de cómo funciona su cuerpo. Espera un momento. Porque creo que es una buena oportunidad también que cuando salgan del hospital sepan más de su organismo, sepan más de ciencias naturales, sepan más de anatomía o de fisiología o lo que sea, a su nivel, claro, que los demás compañeros de clase, con lo cual pueden regresar a la escuela como expertos. Entonces, como expertos pueden mejorar la autoestima, pueden presentarse a la clase con una mejor, situarse en buen lugar ante sus compañeros, ver que son capaces de aprender algo y demostrarlo a los demás, por tanto mejorar su autoeficacia, disminuir su inseguridad porque han sido capaces de introducir racionalidad en su comportamiento sanitario. Es decir, si uno sabe por qué tiene que comer acelgas o espinacas, o por qué no tiene que comer dulces, o porque entiende qué es lo que está ocurriéndole, es más fácil que tome las medidas sanitarias que le aconsejan. Y pueden entender que aquello da sentido al conocimiento. Comprender algo y aprender algo de lo que les importa, de lo que ellos necesitan saber, de lo que ellos les están interesados, de su cuerpo, da sentido al conocer, al conocimiento. O sea, yo quiero conocer algo y este algo me sirve para algo saber. O sea, hay niños que la escuela no consideran que sea un sitio que den conocimiento que sirva para algo de la vida. Pues esta vez es lo contrario, ¿no? Bueno. Fuera. Os quería contar, bueno, un par de... Hay una propuesta didáctica muy bonita del Seattle, del Hospital de Seattle, que aquí he dejado la dirección, no tenemos ocasión ahora para hablar de ello, pero aquí está. Y os quería contar dos palabras de un proyecto que acabamos de acabar, que el proyecto se llamaba Teach, porque fue una reconversión de un proyecto de estos presentados al 7º programa marco o al 6º programa marco de la Comisión Europea que no nos dieron, y como ya estaba escrito, pues lo enviamos al Plan Nacional y el Nacional nos lo dieron. Pero ya sabéis que los presupuestos de un programa para el Plan Nacional del Ministerio, los presupuestos para Europa, no tienen nada que ver, son del orden de 10 veces, ¿no? Más o menos. Bueno, no sé cuál es vuestra experiencia al respecto, pero la cosa suele ir por aquí. Bueno, total, que el proyecto Teach, os quiero mostrar 3 cosas muy rápidas para que podamos discutir rápidamente. ¿Qué pretendíamos, por qué enseñarlo y qué queríamos conseguir? Lo que queríamos conseguir es... No os explico la historia, os explico lo que queríamos conseguir. Queríamos conseguir unos materiales didácticos interactivos para que los niños desde el hospital pudieran utilizar las TIC. Para que pudieran aprender cosas, para que los alumnos pudieran aprender cosas de ciencias, de su organismo, desde el hospital. Y queríamos ver qué es lo que ocurría con aquellos materiales que habíamos diseñado, hasta qué punto les resultaban útiles o inútiles a los profesores y cuáles eran los criterios que teníamos que establecer para futuros diseños de materiales didácticos, de unidades didácticas. Habíamos empezado hace años con un proyecto que se llamaba Nefreduca, que a alguno de vosotros quizá les sonaba porque lo presentamos en el 2008, pero que era sobre el riñón. Y después hicimos este otro sobre
la sangre. El COMSOM es sobre la sangre, sobre la circulación sanguínea, porque vimos que los niños lo primero que ocurre cuando entran al hospital, lo primero que hacen es ponerle una vía, con lo cual ya empiezan a saber por qué, si la vía está agujereando así o asá, o cómo, qué es lo que hace. Bueno, lo que decíamos, se construye un modelo mental que puede ser nada ajustado con la realidad. ¿Por qué enseñar ciencias? Porque creemos que es una manera de reforzar las ciencias. ¿Por qué enseñar esto? Porque reforzar las ciencias en la hospitalaria. Una oportunidad para el estudio del propio cuerpo. Esto que os decía, de volver a la escuela como expertos. Y esta idea que también os acabo de decir, ¿no?, de la enseñanza hospitalaria con materiales didácticos que fueran útiles. Entonces, bueno, lo hicimos con nuevas tecnologías, porque esto es mejor para los niños con reducida movilidad, les permite mayor autonomía de trabajar aquí o allí, hoy o mañana, pueden ampliar su mundo, pueden ser una herramienta motivadora y pueden realizar tareas innovadoras. No os digo nada nuevo, que os lo sabéis de memoria. Lo que os quería mostrar es lo de los criterios, que esto tiene un poco más de interés. Los criterios de diseño en las unidades didácticas, porque esta unidad didáctica, cuando la hubimos terminado, la implementaron en 3 hospitales, el Taulí, el Vall d'Hebron y el Trueta, y también discutimos mucho a lo largo del proceso con las maestras del aula hospitalaria de San Juan de Dios. Entonces, bueno, ellos nos dijeron lo que no les iba, lo que les iba y qué era lo que necesitaban que realmente tuviera la unidad para que les fuera útil. Entonces, cuando digo los criterios, estos criterios se deberían seguramente extrapolar. Si vosotros hacéis cosas parecidas, a lo mejor algún día se pueden compartir o discutir, sí. Pero bueno, es lo que en este momento tenemos, que sean fáciles de usar, una característica importantísima para los niños, que tengan en cuenta las ideas previas de los niños, pero sobre todo que estén dirigidos, que no sean para todos los niños, sino que estén diferenciados para las edades. A veces, no sé dónde era que el otro día dije, pero bueno, estamos hablando de niños de parvulario, de primaria, de secundaria, de universidad. Claro, cada cosa, es distinto. Lo que decía, ahora no está Karina, pero no es lo mismo lo que estábamos diciendo del poner puntos, sacar puntos a un profesor, a un estudiante universitario, o prever que los niños estudiarán en una página web todo. Esto lo puedes pensar en niños a lo mejor a nivel universitario, niños, bueno, muchachos, muchachas, pero no lo puedes prever para niños de 8 años, de 6 años o de 12 años. Cada edad es muy distinto, ¿no? Las actividades deben ser cortas, porque los niños sabemos que se cansan en los hospitales, bueno, los niños se cansan rápidamente, pero como hemos dicho, la atención está reducida, por tanto las actividades no pueden ser de larga duración. Va bien que tengan feedback. El feedback les permitía decir, aquí por ejemplo, ¿qué pasa cuando Pedro se corta con el cuchillo?, ¿no? Y entonces había varias respuestas posibles. Una dice, se hace una grieta en un vaso sanguíneo y empieza a caerle la sangre. Otro decía, los glóbulos blancos se mueren. Otro decía, la sangre se queda quieta como estancada. Bueno, es una cosa cualquiera, ¿no? Entonces, esto, cuando el niño da aquí, le sale el correcto o el incorrecto de un feedback, ¿no? Y le da la explicación. Y si es que no, también le da la explicación. Si no es correcta la explicación, si no es correcta la respuesta que él ha marcado, también le dice el por qué no. Conviene que sean visualmente y emocionalmente atractivas,
por ello está bien montar un escenario, pues seguramente alguien nos explicará cosas de estas. Y sobre todo que haya una gran diversidad. Las maestras insistían mucho en que hubiera diversidad de actividades que podemos plantearles. Que no sean siempre dibujar, siempre pintar, siempre hacer cómics, sino diversas. Actividades manipulativas experimentales pueden hacerse, como por ejemplo esta, de trabajar con plastilina, para hacer, esta vez, lo que hacían era, me parece que era hacer unos vasos sanguíneos. Coge una botella de agua grande, córtala por la mitad y tal, como en la foto. Esto va a representar una vena. A ver, haz con plastilina lo que... És que no leo. Allò que per la sang... A lo que corresponde a la sangre y a los nutrientes. Entonces aquí había todo de cosas, los tenían que poner que correspondía a los nutrientes, no sé. Sí, me voy, nos vamos, ya está. Que fueran variables los tipos de preguntas, que hubiera un avance regular y que hubiera una guía para el profesor. Nada más. Esta es la página y muchas gracias.